Hebreos 9, 13 y 14. Dice la Biblia así: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, ponga mucha atención, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de sus obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Cierre sus ojos, oremos. Padre maravilloso, hoy te damos gracias por una oportunidad más que nos das de recibir la palabra de vida, palabra fresca, palabra, Señor, que sabemos que no se queda únicamente en la cabeza. No queremos ser gente llena de conocimiento, de información o de conceptos, papá. Es por eso que le pedimos a su Espíritu Santo, maravilloso Dios, que esta palabra la grabe en nuestro corazón. Nos aferramos a tus promesas, Señor, con todo nuestro corazón. Y tú prometiste en tu palabra que cambiarías el corazón de piedra y pondrías un corazón de carne. Y pondrías tus leyes, tu palabra en esos corazones nuevos. Hoy te pedimos, Señor, hágase esa promesa realidad en este lugar. Te lo suplicamos humildemente, mi Dios. Que no salgamos de aquí como entramos. Que no permitas que nos vayamos solamente con información, sino que esto lo apliquemos a nuestra vida diaria. En el nombre maravilloso de Jesús, te bendecimos y te adoramos, Dios. Amén. Hebreos 9, 13, 14. Vamos a leerlo nuevamente. Dice la palabra de Dios: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, sígame en su Biblia, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? En esta semana se conmemora, y platicábamos un poquito el día miércoles, se conmemora, por eso me puse de este lado, vamos a tomar Santa Cena al final, por eso puse el púlpito de este lado, se conmemora la llamada Semana Santa. Se empalman el calendario judío y el calendario que nosotros utilizamos, el gregoriano. Los judíos celebran Pesach o Pascua, los católicos, el mundo cristianizado o catolizado, como le quiera decir en este caso, celebramos o conmemoramos la Semana Santa. ¿Sí me está escuchando? La Semana Santa nos habla acerca de la pasión, la muerte, resurrección de Cristo. Un hecho que partió la historia de la humanidad en dos. El día miércoles le explicaba por medio de la palabra los sufrimientos y médicamente los sufrimientos que llevó a cabo nuestro Señor Jesús para comprarnos en esa cruz. El día de hoy quiero que hablemos de un elemento en particular en ese sacrificio, y es la sangre de Cristo. ¿Cuál es el beneficio de esa sangre de Cristo? ¿Qué tiene de distinta con la demás sangre? ¿Qué características tiene la sangre del Cordero de Dios? ¿Cuáles son las señales que deja la sangre de Cristo en nosotros? Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Primero quiero que entienda algo, amado hermano. La cruz del Calvario no fue imaginaria. Fue sangre real y genuina la que se derramó allí. Y esta sangre es la que tiene el poder de limpiar nuestros pecados. Hay gente que piensa, que dice, que afirma que la cruz no fue real, que la cruz del Calvario Jesús no murió ahí, que se desmayó, que ni siquiera fue crucificado, que murió otra persona en su lugar y tanta barbaridad. Esto no es cierto, esto no es verdad. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario literalmente. El escritor de Hebreos, acabamos de leer la palabra sangre, utiliza la palabra jaima, del griego jaima, de donde proviene el prefijo castellano hemo, que significa sangre. La palabra en griego sangre significa derramamiento, parentesco de sangre o sangre, viene jaima. Si buscamos en la Biblia entera, el único adjetivo que se le da a la sangre de Cristo es el de preciosa. Vaya a Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19.
¿Por qué le digo esto? Hay gente que dice que la sangre de Cristo es poderosa, que la sangre de Cristo, y le ponen muchos adjetivos a la sangre de Cristo. Hay gente, escúcheme bien, que quiere echar fuera demonios invocando la sangre de Cristo. Eso no viene en la Biblia. Usted no puede utilizar o no debe de utilizar la sangre de Cristo para echar fuera demonios. Hay gente que dice, en la sangre de Cristo te reprendo, Satanás. La sangre de Cristo es preciosa y es únicamente utilizada bíblicamente para limpiar pecado. Primera de Pedro 1:19, dice la Biblia, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Guarda esta cita en su corazón porque ahorita le va a entender mucho mejor. Cuando el apóstol Pedro utiliza el término preciosa, del griego timios, significa valiosa, costosa, del más alto grado, muy estimada. Cuando el apóstol Pedro nos habla que la sangre de Cristo es preciosa, no solamente lo hace precioso en el aspecto que nosotros entendemos cuando un novio está con su novia, que le dice, ay, qué preciosa estás. Y las chavas, ay, y hacen ojitos. El apóstol Pedro no se refería a preciosa como bonita. Cuando el apóstol Pedro dice que la sangre de Cristo es preciosa, está diciendo es valiosa, es estimada y es costosa. El día miércoles les explicaba a la congregación, hay gente que no puede venir los miércoles, lo entiendo, y les decía que la manera en que murió Cristo Jesús fue terrible. Fue algo muy fuerte, muy feo, horrible. Se tuvo que inventar una palabra para el dolor de la cruz. La palabra es excruciante. Los colgaban sobre el madero, los clavaban con los clavos en las muñecas, no en las manos, los dejaban encorvados para que se empezaran a asfixiar, y cuando se levantaban a tomar aire, el dolor de las manos y de los pies clavados hacía que les diera el dolor, recorría toda su espalda y se tenían que volver a encorvar. Durante 3 horas pasaban al menos esta agonía. Querían llegar y quebrarle las piernas para que ya no se levantara a tomar aire. Por eso es que cuando el apóstol Pedro dice la sangre de Cristo es preciosa, nos habla del costoso sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden decir gracias, Jesús? La sangre desde el principio ha sido de gran importancia para nuestro Dios. Cuando Adán y Eva transgredieron en el huerto del Edén, trataron de cubrir sus pecados con hojas de árboles, pero no era suficiente. Tenían que cubrir su falta con sangre. Génesis 3:21. Desde el principio de la creación, vemos que la sangre tiene una importancia grande para nuestro Dios. Leamos Génesis 3:21. De hecho, dice de un árbol en específico, la higuera. La higuera significa nuestras obras, por eso es que Jesús maldice a la higuera, porque nuestras obras no sirven de nada. Tiene que ser el fruto del Espíritu, que es muy diferente cuando Dios pone en ti el querer como el hacer, que cuando tú religiosamente quieres cubrir tu pecado. Adán y Eva pecaron, todos ya lo sabemos. Ellos transgredieron, cayeron de la gracia. Entonces ellos dijeron, vamos a cubrirnos con hojas, pero no era suficiente. Génesis 3:21, dice la Biblia, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? Y los vistió. ¿Qué tuvo que hacer para conseguir esas pieles? ¿Perdón? ¿Sacrificar qué? Al menos 2 animales. Tuvo que sacrificar al menos 2 animales. ¿Sale? ¿Por qué lo hizo? Porque requería un derramamiento de sangre. La única forma en que Dios perdona pecados es por medio de la sangre. Dios es un Dios de equilibrio. El pecado trae muerte espiritual y natural. Romanos 3:23, no vaya, lo dice. Por lo tanto, debe de haber un equilibrio en esta situación. Vamos a Levítico 17:4. Si me ayudan, por favor, con la pequeña. Levítico 17:14. Perdón. Tiene que haber un equilibrio. Cuando hay pecado hay muerte espiritual, tanto física como espiritual. El pecado trae esa consecuencia. Dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado, ¿es qué? Muerte.
Entonces debe de haber un equilibrio. Por eso la sangre representa la vida. Si hay muerte, tenemos que equilibrar la balanza y traer vida. Por eso es que debe de haber derramamiento de sangre. Por eso es que cuando Adán y Eva pecaron, Dios derramó la sangre de los animales y los vistió con esas túnicas. Levítico 17:14 dice: porque la vida de toda carne es ¿qué? Su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comerás la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne, nuevamente dices ¿qué? Cualquiera que comiere será cortado. Ahora, si usted no lo sabía, le tengo una noticia. Un cristiano no puede comer moronga. ¿Sí sabía eso? ¿Sí? O ya oía. ¿Qué dice? En el antojo. ¿Ah? Me dio en el antojo, pastor. Un verdadero hijo o hija de Dios no puede comer moronga y no puede tomar sangre. Apenas platicábamos, Leonardo me decía ahora que hay gente en el pueblo que cuando sacrifican los animales, meten el vasito y órale, su chorro de sangre. Guácala, pero bueno. Eso ya es de cada quien, eso ya son costumbres a lo mejor. Póngame mucha atención, pero lo que mucha gente sí hace es que come moronga. ¿Sabía que la moronga es sangre con especias? La ponen a cocer, la empiezan a mover y ya cuando se hace durita la meten en el cuero, en las tripas del animal. ¿Sí sabía eso? Un verdadero cristiano no debe de comer moronga. Amén. ¿Ya qué? ¿O amén? Ya no comeremos más moronga. ¿Por qué? Exacto. No, y sí sabe muy rico. Pero ¿qué preferimos? ¿Comer sabroso o obedecer a Dios? Aleluya. Denle un aplauso al Rey entonces. Por eso es que dice Hebreos 9:22, vamos a leerlo, que en sin derramamiento de sangre no hay perdón. Léalo junto conmigo para que no quede lugar a dudas. Si vamos entendiendo por qué es necesaria la sangre, dígame, hermana. Ah, qué buena pregunta. No hay ningún problema. Pasa algo con la secta llamada Testigos de Jehová, que ellos dicen que no se puede donar sangre, que la sangre no se debe de donar, y se apoyan en versículos como este donde dice no comerás sangre. Si vamos a la etimología hebrea y a la etimología griega, porque también el libro de Hechos nos dice no comer sangre, la palabra comer significa comer, nada más, de verdad. Porque ahí dice, es que no puedes donar sangre. ¿Por qué no? La Biblia no lo dice. Ahora, exactamente, nosotros tenemos como cristianos, hasta como ser humano, sin ser cristiano, el deber cívico y moral de poder ayudar a alguien a hacerlo. El que puede hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Pecado, dice la Biblia. Sí podemos donar sangre, no hay ningún problema. Qué buena pregunta, hermana, qué bueno que se acordó. Pero comer sangre, eso sí no, ¿sale? Hebreos 9:22 nos dice que por eso, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión, no hay perdón de pecados. Dice la Biblia. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Por eso es que Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. ¿Sí me está escuchando? No podía nada más venir y enseñar cosas bonitas. No podía nada más venir y ser un gran maestro, un iluminado, o como le dicen muchas religiones. Él tenía que morir y derramar su sangre al suelo como sacrificio para Dios, de decir, Señor, la deuda está pagada, porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Hay gente que piensa que por eso Cristo no murió, que nada más era un gran maestro. Esto no es bíblicamente posible. La sangre de Cristo quita todo pecado según Juan 1:29. Vamos a leerlo rápidamente. Vamos a darnos prisa para que nos dé tiempo de tomar cómodamente la Santa Cena. La sangre de Cristo quita el pecado. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo? Mediante su sangre. Juan 1:29, dice la Biblia: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Los hebreos tenían un sistema
que establecido por Dios, que era un tipo, era tipología de lo que iba a pasar después de 2000 años. Los hebreos tenían el templo, en el templo llevaban cierta cantidad de animales escogidos por Dios, y hacían algo, los sacrificaban, tenían un altar, estaban los sacerdotes, degollaban a los animales, ponían un tazón y con ese tazón esparcían la sangre. Me doy cuenta que si me traía el cordero, mi hermana, ya como sacerdote, esparcía yo el tazón y le echaban en la frente y derramaban la sangre, en la cabeza le rociaban. ¿Para qué era este sistema? Era la manera en que Dios limpiaba temporalmente los pecados de la gente. Hasta cuando ella hacía el sacrificio del cordero y era rociada la sangre, eran cubiertos sus pecados temporalmente. Pero de ahí en adelante, cuando volvía a pecar, tenía que volver después de un tiempo con otro cordero, con otro carnero y ofrecer otro sacrificio. La Biblia nos habla que se hacía sacrificio para muchas cosas, para holocausto, para ofrenda, para perdón de pecados, para expiación, para un montón de cosas, y eran diferentes animales. Imagínense qué tan poderosa y preciosa es la sangre de Cristo, que con una vez nos limpia para siempre. No hacen falta más sacrificios, no hace falta que usted traiga su cordero, su becerro a la iglesia. Usted únicamente ponga su mirada en Cristo, agradezca que derramó esa sangre y con esa sangre ha limpiado sus pecados, y es más que suficiente para ser salvo de la ira de Dios. ¿Cuántos dicen otra vez? Gracias Dios. Denle un aplauso al Rey entonces. Por eso es que dice Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la primera y gran diferencia de la sangre de Cristo y de la demás sangre. Es como un mantel sucio y solo de tratar de cubrir la mancha con un paño. La mancha ya no se ve, pero sigue ahí. En cambio, la sangre de Cristo lava la mancha y la desaparece por completo. Vamos a Apocalipsis 1:5. No era suficiente el sacrificio de animales. Era nada más como tratar de taparle. Tienes la mancha en el mantel y pones encima otro mantel más chico para que le tape. Ya no se ve la mancha, pero la mancha ahí sigue, ¿sí o no? Sí. En cambio, la sangre de Cristo es quitar el mantel antiguo, lavar y dejar como nuevo ese mantel. Por eso es que la Biblia dice que somos vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, porque somos lavados con la sangre del Cordero. Apocalipsis 1:5. Escuche bien, lea esta cita junto conmigo. Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, para los que dicen que Dios no manda en el universo, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. La sangre de Cristo tiene el poder, ¿pero de qué? De lavar nuestros pecados. Toda la sangre es común, pero la sangre de Cristo es santa. Ningún hombre jamás que haya vivido tiene sangre como la de Él. De ahí de la blasfemia de películas o libros como El Código Da Vinci. No hay descendientes naturales de Cristo. No hay nadie más con sangre divina como la de Jesucristo. Yo no sé si usted ha leído El Código Da Vinci o vio la película del Código Da Vinci, que esto se reditúa mucho tiempo más atrás. Hay un libro, no recuerdo cómo se llama el libro, me estaban preguntando apenas, que de ahí, de hecho, tiene una demanda Dan Brown, porque dicen que plagió la historia del Código Da Vinci. Dice que Jesús se casó con María Magdalena y que tuvo hijos. Pero eso es una blasfemia, porque la sangre de Cristo es única, especial e irrepetible. No se puede volver a tener una sangre igual. El hecho de que haya gente que diga que Jesús tuvo hijos y que hay descendientes hoy en día con la sangre de Cristo en sus venas, es una blasfemia y no se puede. La sangre de Cristo es santa, única e irrepetible. Sabemos que Dios es el Padre de Jesús, por medio del Espíritu Santo fue engendrado. Esto viene en Lucas 1:34 y 35. Luego lo lee en su casa. Como José no conoció íntimamente a María, sino hasta después de nacer Jesús, no hubo forma de que heredara la sangre o el factor sanguíneo de José. Con respecto al tipo de sangre de María, una mujer puede dar a luz un hijo que tenga un grupo sanguíneo incompatible con el suyo propio. En el vientre el bebé desarrolla su propia sangre. Hasta puede ser un tipo de sangre opuesto al de la madre. La sangre de Jesús
Fue su propia sangre divina y de ahí el poder para limpiar pecados. ¿Qué le estoy queriendo dar a entender? Pónganme mucha atención. Médicamente está comprobado que una mujer embarazada puede tener dentro de sí un bebé que no tenga su mismo tipo de sangre. ¿Sí sabía eso? Investíguelo, le estoy diciendo términos médicos reales. La sangre de Jesús no venía de José. José, ¿sabe por qué a los José se les dice Pepe? ¿Y sabe por qué? ¿Quién les había dicho? No me pusieron atención entonces. El término latino para padre adoptivo es pater putativus. Entonces lo ponían P y P, pater putativus, y entonces dijeron el padre adoptivo, José, el padre adoptivo, José, el padre adoptivo, hasta que dijeron mejor José, Pepe, y ya por eso les dicen Pepe a la gente, de verdad. José es el padre natural o adoptivo de Jesús, entonces no le pudo dar su sangre. María es la madre natural de Jesús, el vaso que Dios usó, pero tampoco le dio su sangre. ¿Cómo sabemos eso? Médicamente está comprobado que no se puede, o que hay veces que la mujer tiene un tipo de sangre y el bebé nace con otro totalmente distinto. Esto pasó en el vientre, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo es única, santa, irrepetible y especial. Tiene que tener eso en mente. Ahorita que tomemos la Santa Cena, se va a dar cuenta por qué le estoy diciendo esto. El caso de Jesús no es el único en el cual no se recibió sangre por vía genética o por medio de sus padres. Hay otro caso. ¿Alguien sabe quién más no recibió sangre de sus papás? ¿No? Adán. Denle un aplauso a Cristo. No pongan a sacar esta. No se espanten. Decía un amigo, bendito Adán que no tuvo suegra, ¿verdad? Adán y Eva, no, de hecho Eva fue sacada de la costilla de Adán, ella recibió el grupo sanguíneo de Adán, pero Adán no tuvo papá y no tuvo mamá, así que Dios lo creó, no recibió grupo sanguíneo hereditario como nosotros lo hacemos. Adán no tuvo que haber tenido ombligo, ¿sí sabía eso? ¿Por qué tenemos ombligo? El cordón umbilical cuando estamos en el vientre de nuestra mamá. Adán no estuvo en ningún vientre. Entonces, ahora, eso que le estoy diciendo es hipotético, no te viene en la Biblia. Nada que ver, nada más haga conjeturas. Adán muy probablemente no tuvo ombligo. Y ya todos están tocándose su ombligo. Todos están con su ombliguito. El apóstol Pablo hace referencia a esta situación en 1 Corintios 15:45, que dice: el primer Adán, hombre viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Hablando de Adán y de Cristo. La gran diferencia entre los dos, entre Adán y Cristo, es que en la sangre de Adán se hereda muerte, porque él mismo pecó. Pero en la sangre de Cristo heredamos vida, pues su sangre ha sido sangre que jamás pecó. Esa es la gran diferencia, y por eso tú y yo podemos ser salvos de toda aquella maldad, esperando a los que transgredieron. Aleluya. La sangre de Cristo habla, como dice Hebreos 12:24. Vamos a leerlo rápidamente. Santo, se me está haciendo tarde ya. Y Ángel, acompáñame a Génesis 4:10 y 11. ¿Sabe que la sangre habla? No me confunda con Ana Méndez, yo no estoy diciendo que los billetes hablan, esa mujer está esquizofrénica. Este billete me dice, está loca de verdad, por decirle poco. No. La sangre habla, pero no a nosotros, nosotros no la podemos escuchar. Le habla a Dios, clama a Dios. Dice Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, ¿qué dice? Que habla mejor que la de Abel. ¿Qué dijo la sangre de Abel? Vamos a Génesis 4:10 y 11. Dice la Biblia, escuche bien. Y él le dijo, hablando Dios a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La sangre de Abel anunciaba muerte, asesinato y clamaba venganza. La sangre de Cristo también tiñó de carmesí la tierra. Sin embargo, su sangre no clama venganza, pues nadie le quitó su vida. Él la dio por amor a nosotros. Y su sangre habla y dice perdón, libertad, reconciliación, vida y paz para los seres humanos. Caín fue castigado por la sangre de Abel. Sin embargo, nadie recibió castigo por la sangre de Jesús. Al contrario, Él sufrió el castigo en nuestro lugar cuando derramó su sangre en el Calvario. Ya no dio lugar a más odio o venganza. La sangre de Jesús produce vida. Él mismo lo afirmó en Juan 6:54. Vamos a leerlo. Acuérdese que siempre vamos a estar usando mucho la Biblia. No me gusta a mí hablar de lo que creo, de lo que pienso, de mis experiencias. A mí me va a escuchar hablándole de Cristo y su palabra. Juan 6:54. Dice la Biblia, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene ¿qué? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiero terminar para poder pasar a tomar la Santa Cena. La sangre de Cristo da vida y vida en abundancia. Tiene 3 señales la sangre de Cristo. Cuando los hebreos eran esclavos en Egipto, Dios se acordó de ellos, fue y los rescató por medio de Moisés. Moisés escuchó la voz de Dios. Dios le dijo, vas a hacer lo siguiente, vas a tomar un cordero. Por eso es que dice la Biblia, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era un cordero, una ovejita pequeña, sin mancha, sin defecto. No podía tener un ojo nublado, no podía tener una pezuña rota, no podía tener un poquito de sarna. Tenía que ser un cordero perfecto. Lo tenían que estar buscando hasta que tenían un corderito perfecto, blanco completamente, bonito. Entonces lo que hicieron los hebreos fue degollar ese cordero. Nuevamente vemos que tuvo que haber derramamiento de sangre. Y con esa sangre hicieron algo. Voltea hacia acá, hacia la puerta. Tomaron un hisopo, que significa hierbas amargas, la amargura que pasó Cristo, y untaron en 1, 2, 3 veces. La sangre de Cristo, ya la tiré. Se ve que la pusimos muy bien. Luego le decimos al ingeniero de aquí de mantenimiento. 3 veces. ¿Por qué 3 veces? La sangre de Cristo nos marca a nosotros los cristianos 3 veces. La primera señal es interna, en el corazón. Cuando nosotros vemos y entendemos el sacrificio que hizo Cristo y ya no lo pasamos por alto. Antes de ser cristianos hasta nos aburría la Semana Santa y decíamos, van a pasar otra vez las mismas películas, otra vez van a estar hablando de Cristo todo el tiempo. Ahora que eres hijo de Dios, no solamente en Semana Santa, todos los días te amanece y dices, gracias Señor por el sacrificio en la cruz. Esa es la señal interna. La segunda, el segundo poste, la señal externa. Ya no vives como vivías antes. Ahora te alejas del pecado y dices, Cristo murió por mí, yo voy a vivir por Él, voy a ser diferente, no porque ya sea o pretenda haber llegado, decía el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo llegado, sino que prosigo al blanco, pero ya sabemos que Dios nos ha escogido y empezamos a apartarnos del pecado. La segunda señal, y la tercera señal, el dintel, es la señal eterna, que tú y yo el día que muramos, vamos a ir con Cristo al cielo. No es mi buen deseo, no es que yo quiera hacerte sentir bonito, es que si tú eres alguien comprado por la sangre del Cordero, tú tienes la salvación de Dios en tus manos. Esas son las 3 señales que da la sangre de Cristo en la vida de un cristiano. Dale un aplauso al Rey. La sangre de Cristo. Vamos a tomar una última cita, por favor, que es Primera de Corintios 11, 23 al 26.
Vamos a hacer algo, póngase sobre sus pies, yo le leo la cita y en orden, lo más ordenado que podamos, pase acá adelante, tome una copa, un vasito, tome un pedacito de pan, la gente que quiera tomar Santa Cena. ¿Qué requisitos necesitamos para tomar la Santa Cena? ¿Ser bautizados? No, la Biblia no lo marca. Yo respeto a las iglesias que marcan eso como un requisito, pero nosotros en lo personal no lo tomamos porque la Biblia no lo marca. Aunque hay gente, pastores que lo han hecho, tal su motivo tienen, pues han de decir o piensan es que debe de ser gente comprometida, que ya creció, etcétera. Nosotros solamente nos marca la Biblia un impedimento para tomar Santa Cena y es que estemos en pecado. Si usted tiene una vida en pecado, no ha perdonado a alguien, tiene una situación ahí oculta en su corazón, no coma y tome juicio para su vida. Si usted sabe que ha sido comprado por la sangre del Cordero y quiere agradecerle, entonces pueden pasar, pásenle si van a tomar, pásenle, hacemos una fila, pasen por su copita, pásenle los que pusieron de pie, los que van a tomar Santa Cena. Y regresamos en orden a nuestro lugar. Es una nada más por persona, por favor. Porque en la iglesia de Corinto, esto es bíblico, la gente decía, sobró vino. Y se ponían hasta las chanclas. Y esto es en serio. Si es vino, hermanos, rebajado con jugo de uva. Así que si no te almorzó, nada más dele un traguito. No queremos sacar de aquí a nadie cargando en hombros. Y cuidado rápidamente. Conmemoramos la muerte y resurrección de Cristo con la Santa Cena, su pasión y su resurrección. No se siente, si ya tomó su copa, si ya tomó su vasito, vaya, y su pedazo de pan. La Biblia dice que debe de ser pan sin levadura, es algo parecido a esto. Si usted va a una iglesia y lo toman con galleta, con jugo de uva, a final de cuentas es representación. Lo que sí no podemos tolerar, gente que dice que la puedes tomar con refresco y papas sabritas. Por ahí Dante Gebel andaba diciendo, técnicamente no es pecado tomar Santa Cena con sabritas y refresco. Eso ya es hasta blasfemia, tampoco no podemos exagerar tanto. Dice la Biblia en 1 Corintios 10 del 23 al 26. 23 al 26. Porque yo recibí del Señor, hablando de Cristo, lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comen este pan y beben esta copa, la muerte de Cristo anuncian hasta que Él venga. Ese es el significado de la Santa Cena. No es que esto se convierte literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Dice que es solamente anunciamos, es solamente tipificar. Más de 2000 años después de que Moisés anunció la Pascua, vino Jesús y se convirtió en el Cordero Pascual, el Cordero que quita el pecado del mundo. Cierre sus ojos, por favor, un momento, ya nada más oremos y demos gracias a Dios por esta oportunidad. Usted con sus propias palabras, dele gracias a Dios y dígale,